Y si vamos al ejercicio 1, veamos qué nos pide. Nos dice que, dada una señal x de n, y está definida de esta forma, con x de n periódica, graficar la señal y sus espectros de magnitud y fase. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo es nuestra señal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, primero que nada, que en la clase anterior, ayer, que esta flechita indicaba que nuestro vector, digamos, el nx, tenía el 0 acá. Y acá estaría el 1, 2, 3, y antes sería menos 1, menos 2, menos 3. Y yo les había dicho que de estos puntos sucesivos para allá y para allá era 0. Pero acá hay un cambio, porque acá nos está diciendo que xn es periódica. Y encima nos está como tirando la pista de que no es que acá se hace 0 y continúa el 0, vuelve a 1, y esto significa que es 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, como una señal triangular, que obviamente es infinita, ¿vale? Menos infinito, infinito, con n entero. ¿Cómo hacemos en ese caso cuando nosotros tenemos que... lo primero que lo voy a hacer es compartir esto. Voy a ver mis plantitas. Disculpa, Gerardo. Dándoles amor. O sea, después del 1 seguiría el 3 de nuevo. 3, 2, 1. A ver, ahí muestro. Claro, sería así. Imaginemos que acá está el 0 del nx. Y este sería 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Es como quería así. Si es que se ve el mouse, no estoy seguro si se ve el mouse. No les pregunté. Sí, sí se ve. Bien. Entonces, nosotros tenemos una señal infinita. Cuando les tocan este tipo de cosas, lo que tienen que hacer es graficar por lo menos un periodo. Ya con eso está bien. Si es una señal que se repite infinitamente, con que grafiquen por lo menos un periodo, por ahí si pueden preferir graficar 2 periodos si quieren verlo mejor, pero con que grafiquen uno solo, ya está, como que ya pueden definir la señal, porque el resto se repite. Entonces nosotros, para definir x, vamos a definir como... no sé si es el P, arreglo, que sea 3, 2, 1, 0, 1, 2, y acá volvería a empezar. Entonces, lo dejo en 2. Y n, el nx, yo lo voy a llamar n nomás, va a ser un arreglo que vaya desde 0 hasta el tamaño que tiene x. A ver si está bien. Entonces, si yo los quiero ver, esto para ver x. Ahí tendríamos nuestra x, 3, 2, 1, 0, 1, 2. Y el nx, que es n en este caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fijándose que el 0 coincida con el 3, como nos dice acá. Podrían practicar, si quieren, cómo cambiaría esto si la flechita esta en vez de estar acá estuviera acá o acá. A ver cómo cambiaría. Solo para practicar. Bueno, ya que tenemos la señal, vamos a graficar. Este primer gráfico es bastante fácil. Con el único cuidado, digamos, podría decirse que no hay que usar plot, porque estamos teniendo una señal en tiempo discreto, esto no lo dice n. Entonces no podemos poner plot. Porque si nosotros ponemos plot acá, nos va a dar esto, y esto no está bien, porque no es una señal continua, son puntos. Así que o hacemos el stem, o podremos hacer así. Y tendremos los puntitos. Yo, por conveniencia, elijo hacerlo así, pero ustedes lo pueden hacer como quieran.
Y entonces tenemos la señal X con el título, el nombre de los ejes. ¿Por qué me sale esto? La grilla y el comando show para que no nos salga el cartelito al final. Y esto es lo que nos pedía. Ah, y los espectros de magnitud y fase. Bueno, nosotros teníamos una función de la cátedra que venía de acá, de esta página, que se llamaba espectro, que nos daba el espectro de la señal. Entonces, si nosotros la usamos y decimos, le voy a llamar C, espectro de X, ¿está? Si lo quiero ver, obtengo esto. Un arreglo, ¿qué tamaño tiene? Vamos a hacer esto. Print, pues cuesta un poquito verlo porque hay algunos números muy cerca de otros. Len C. Tiene 6 elementos. Que sería 1, 2, 3, 4. No, creo que este es. Acá me mareo un poco porque están muy juntos. Ah, creo que este es 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, me parece. Y esta es la forma en cómo nosotros obtenemos el espectro de X, nuestra señal que teníamos antes. Pero también les dejo otra forma para que tengan más opciones. Para diferenciarla yo le llamé H. Y la podemos hacer con esta otra librería, scipy.fft. Importamos fft. A ver, ¿por dónde está? Acá. scipy.fft. Y ¿dónde estamos? fft de X. Y esto sí es importante. En esta función que nosotros tenemos de la cátedra ya hacía esto automáticamente, pero en esta tenemos que tener el cuidado de dividir por el tamaño del vector. Esto es para normalizar el espectro. Si no, no nos va a dar las amplitudes correctas. Y después si quiero ver H, ahí lo tenemos. Pero acá estamos viendo una cosa. No es exactamente igual. Algunos sí, pero hay otros que cambian un poco. Cambian en este caso en la parte imaginaria. Fíjense que tiene un valor, pero es muy chiquito. Que lo habían visto en teoría. Y nosotros para solucionar esto era que aplicábamos la máscara. Entonces, creábamos una máscara real y máscara de la parte imaginaria. De esta forma, le establecemos un umbral, le decimos que todos los valores de la parte real que sean menor a 0,001 y lo mismo con la parte imaginaria, se lo asignamos a esta variable y después aplicamos la máscara. Y ahora si volvemos a poner H, nos queda igual que como habíamos hecho con C, que está acá. Esto para, digamos, redondear esta parte que es prácticamente 0, la llevamos a 0 y nos queda así. Esto ya lo habían visto, también lo pueden buscar en el código de la teoría, también está hecho ahí. Y para poder graficar el espectro necesitamos también acompañarlo de su eje horizontal, que yo lo llamo P. Y lo definimos de esta forma. Un arreglo, el tamaño de N. Tenemos P, tenemos este arreglo. El 0,5 tiene que tener la misma cantidad de elementos que H o C, que es lo mismo, para poder graficarse, porque a cada valor se le tiene que asignar uno. Ahora, nosotros hicimos esto para calcular el espectro, pero nosotros nos están pidiendo la magnitud y la fase del espectro. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, hay dos formas. Yo les voy a mostrar
Las dos, para que la tengan. Forma, la primera forma. En esta forma nosotros tenemos que decir el módulo y la fase. Antes de determinarlas tenemos que establecer un par de vectores vacíos o un tipo borrador que contengan ceros en este caso, que van a tener el tamaño de n, del vector n. Los dos lo mismo. Y para calcular el módulo y la fase vamos a usar, ¿dónde está? Esta, CMAT, que ahora vamos a ver cómo se usa. CMAT, este lo voy a poner así, cmat.ph. Pero hay un problema. ¿Cómo trabaja CMAT? Nosotros tenemos que asignarle, como dentro de una tupla, un par, digamos, de variables, el módulo y la fase. Entonces, esta función solita va a hacer que al aplicar la función, el método, digamos, polar que pertenece a CMAT en H, va a designar el primer valor para el módulo y el segundo para la fase. Pero tenemos encima otro problema, que no podemos hacerlo así directamente. Para hacerlo tenemos que, por la naturaleza, digamos, de esta función, tenemos que hacerlo de forma iterativa. De forma iterativa es como les expliqué ayer con un ciclo for. Entonces te lo voy a dejar comentado para que no nos quede el error feo. ¿Cómo sería de forma iterativa? Usamos un ciclo for con i en n, que si queremos recordar cómo era n era así, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a recorrer y el valor va a tomar el valor 0, 1, 2, 3, 4, sin contar el 5. No, el 5 sí lo va a contar, porque esto va como asumiendo, asignándole ahí el valor de cada elemento. Entonces sí va a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá sí hacemos lo que les dije antes, que era esto. Pero le tengo que decir que a cada elemento, a cada vez que i asume un valor, se vaya asignando al módulo y la fase. De esta forma. A ver si no tiene error. A ver si quiero verlo. Tenemos el módulo y la fase. Esos serían los valores que obtendríamos con esta forma. 1.5, 0,666, 0, 0,16, 0 y 0,666. Y la fase, todo 0. Ahora la vamos a graficar para ver que esto efectivamente da así. Y ahora le voy a dejar la otra forma. Que es la siguiente. Tenemos módulo 2 y fase 2. De esta forma. El módulo, yo puedo decir que es el valor absoluto de h. Y la fase, acá uso un método de NumPy. Esto me va a dar la fase de lo que yo le pido acá, en este caso h. Y si grafico de nuevo,
me da lo mismo. Como que a primera vista pueden darse cuenta que esta forma es bastante más sencilla que la otra, pero se las dejo como dos herramientas para que las tengan, dos librerías diferentes. Creo que a medida que avanzamos en el trabajo práctico vamos a usar una forma y la otra. Pero bueno, ahí tienen las dos herramientas. Y ahora simplemente graficamos, un gráfico muy parecido al otro, sin mucho problema, también con stem. En el eje de horizontal ponemos P y el módulo. Esto para graficar el módulo del espectro de amplitud X. Estamos obteniendo lo mismo que obtenemos acá. 1,5, 0,66, 0, 1,16, 0 y 0,66. Yo acá les quería dejar, porque vi que me habían consultado un poco del tema de los plots. Para que no tengan duda, esto se lo dejo a modo de práctica, si lo quieren hacer. Les recomendaría que lo hagan porque esto debería ser algo que lo hagan bastante intuitivo y rápido, entonces está bueno para practicar. Les dejo para que grafiquen con subplot los dos módulos, los dos calculados, para que vean que da lo mismo, les va a dar lo mismo, lo estamos viendo acá, son los mismos números. En dos subplots, en dos ventanas diferentes, en una sola fila, dos columnas, incluir todos títulos, nombre de los ejes, y también acá le agrego otras cosas. En el primer subplot una línea vertical para que también la practiquen, porque eso es algo que van a tener que hacer bastante seguido. Y en el segundo subplot dos líneas verticales en estas posiciones. También después les diría que prueben cómo sería para ponerlo en dos filas y una columna. Pero bueno, eso se lo dejo ahí para la casa. La fase, lo mismo que esto, pero con la fase acá. Lo mismo. Ahí está. Y la fase concuerda con lo que teníamos antes. 0 en todos los puntos. Ahí está. También les quería dejar otra forma, esta para que también la tengan, en caso de que algún día les sirva, les sea útil, que es para graficar en una sola ventana dos gráficos. Entonces, de esta forma, después analicen si quieren analizamos acá rápido cómo es el código. Fíjense que en el eje vertical de la izquierda ponemos el módulo y en el de la derecha la fase. Y se hace de la siguiente forma. De subplots, el primer eje lo llamo con X y el segundo AX2. Son AX y AX2. Utiliza el stem para el módulo, el color. Esto también es otra cosa que cambia, aparece set-xlabel, antes era plt.xlabel, para el nombre de los ejes. Y en este comando es para ponerlo, para como habilitar la parte derecha, digamos, que tenga una escala diferente para poner otra gráfica. En este caso la fase, que está todo en 0. Y de esta forma. Lo dejo ahí también para que lo tengan. Una pregunta, Gerardo. Sí. Para eso, porque veo que empieza con ASX2. ¿Eso es una librería aparte que hay que instalar? ¿Dónde? Que viste que siempre empieza con PLT punto y acá empieza Sí. con AX2. ¿Hay que instalar alguna librería adicional? No. No, me parece que no. ¿Te lo toma de NumPy y de Matplotlib? Me parece que sí. Sí, porque no te pide nada. Sí, no Esa necesitaba ya viene nada de- extra. Gracias. Viene de acá. Viene de Matplotlib. Se la asigna acá. Ahí está bien, está asignado ahí. Ahí está. Gracias. Y el AX2 de acá. Está bien. Sí, en algún lado tenía que estar porque si no, no Sí. lo puede tomar. Si intentás hacer esto sin importar Matplotlib, no va a andar. Necesitas Matplotlib. Claro, está bien, gracias. No de nada.
Y listo. El punto A sería graficar el módulo y la fase. Cualquier duda que tengan, pregunten en cualquier momento. Y ahora... ¿Sí o sí hay que graficarlos juntos, Gerardo? No. Esto solamente se los dejo para que lo tengan como herramienta nomás. Si lo hacen así, está bien. Si lo hacen en ventanas separadas, en dos celdas diferentes, está bien. Si lo hacen con subplot, uno acá y la otra acá, también está bien. Mientras cumplan con lo que pide el enunciado, que es graficar el módulo y la fase, perfecto. Eso también podría ser otro ejercicio también. Con subplot, en uno poner el módulo y en el otro la fase. Que este grafiquito aparezca acá. ¿Bien? Sí, gracias. No, de nada. Vamos ahora a inciso B. Verificar la relación de Parseval evaluando la potencia en los dominios de tiempo y frecuencia. Acá. A ver si tengo la imagen para que la tengan ahí a mano. Esta está en la teoría. Pero me gusta dejarlo acá. Bueno, ahí nomás. Está un poco grande, pero también. Esa es la relación de Parseval, que nos dice que la energía de nuestra señal es la misma, no importa que estemos en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Se van a dar cuenta que este es el dominio de la frecuencia porque acá están los coeficientes que obtenemos cuando calculamos el espectro. Entonces, cuando nos pide verificar la relación de Parseval, es verificar que se cumpla esto. Calcular esto, obtener el valor, y después calcular esto y ver que nos dé lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos que energía en el dominio del tiempo va a ser igual a la sumatoria de x, el valor absoluto de x, en cada punto elevado al cuadrado. Entonces, el método de NumPy, sumatoria, el valor absoluto de x al cuadrado. Y para que me lo entregue, energía. Ya tenemos 19. Ahora veamos si se cumple lo mismo acá. Energía en el dominio de la frecuencia va a ser la sumatoria de los coeficientes, que estos coeficientes están dados por el módulo. NP, sumatoria de... Yo tendría que poner el valor absoluto del módulo, pero como el módulo ya se está calculando con el valor absoluto, no tiene sentido. Entonces simplemente pongo módulo al cuadrado por n, que n es el tamaño de n. Pongo de energía de... ¿Dónde está el error? Debe ser que escribí mal. Energía. Ahí está. Y vemos que se verifica la relación de Parseval. No es difícil este punto, es simplemente verificar, es hacer esto, calcular la energía en el dominio del tiempo y ver que sea la misma en el dominio de la frecuencia, cumpliendo esta ecuación, esta fórmula. Había otra cosa que les quería mostrar y es que lo vamos a ver más adelante igual, pero está bueno ya que lo tengo acá, que mostrárselos. Que nosotros hicimos todo esto definiendo X como un periodo. ¿De acuerdo? 3, 2, 1, 0, 1, 2. Veamos qué pasa si defino X con más de un periodo. Si lo defino con 2 periodos, sería lo mismo, un periodo más. Acá no hace falta que comente esto porque se sobreescribe. Lo dejo ahí nomás. Esta X sobreescribe la anterior, ya como que está, no importa, no tiene importancia. Fíjense cómo queda. X, los 2 periodos. Y N ya es más largo porque tiene más elementos.
Fíjense cómo cambia. Acá está el primer periodo y el segundo periodo. Completos, 2 periodos completos. Calculamos el espectro. Vemos que tenemos más coeficientes. Ahora tenemos 12. Ahora tenemos 12 coeficientes. Y si calculamos H, de nuevo tenemos lo mismo. Fíjense que tenemos E a la menos 17. Hacemos lo mismo. Aplicamos la máscara. Nos tiene que quedar igual. Con los 2 elementos. P, que ahora va a tener 2 elementos. Calculamos los módulos de la misma forma. Acá es todo lo mismo. Lo único que cambiamos fue X. Y veamos cómo cambia el módulo. Fíjense cómo está ahí. Cómo está acá ahora. Agregaron nuevos puntos en el medio que valen 0. Es como que se hubiera aumentado la resolución. Esto es porque tenemos más elementos, más coeficientes para definir la función. Y con la fase, creo que tenemos lo mismo, si es todo 0. Tenemos más elementos, pero es lo mismo. Más puntos. Acá graficado los dos en el mismo gráfico. ¿Y qué pasa con la relación de Parseval? Ahora, como tenemos más elementos, tenemos más cosas para sumar. Entonces nos da un nuevo valor, pero se tiene que seguir cumpliendo. Así que no es problema si toman un periodo, o 2 periodos, o 3 periodos. Veamos qué pasa ahora si toman un periodo incompleto. Hay que aclarar si tomamos 2 periodos o 1. ¿Cómo? Hay que aclarar si tomamos un periodo o 2. No es estrictamente necesario, pero si haces esto, tomo 2 periodos completos, está perfecto. Hasta sería preferible, digamos. Pero la aclaración sería esa nomás. Aclarar con palabras qué estás haciendo. Siempre va a ser recomendable eso, como para darle más claridad a lo que estás haciendo. Dale. Pero si no lo llegas a hacer, no vas a desaprobar siempre y cuando esté bien hecho. Y veamos qué pasa ahora si tomamos un periodo incompleto. Si tomo 2 puntos menos, ahí, un poco más chico, pero tendremos 10 elementos. Nuestra señal sería esta. Un periodo y termina acá. Si nosotros queremos calcular, le decimos a la función que esta es nuestra función. Le decimos a nuestra función espectro que esta es nuestra señal. Va a interpretar que como que este es el periodo y lo va a repetir, y lo va a repetir. Entonces va a ser un salto desde acá hasta acá. Y eso va a ser información incorrecta. Va a calcular otros valores, va a obtener otros coeficientes. Y el módulo que vamos a obtener va a ser el siguiente. Fíjense que ahora los puntitos que estaban en el medio, que antes eran 0, ahora tienen valor. Un valor más perceptible. Esto es lo que se llama fuga espectral. Esto es lo que pasa cuando toman una señal, no toman periodos completos de la señal. ¿Y qué es lo que le pasa a la fase? Digo, da cualquier cosa. O sea, la fase es la que más se ve afectada por esto. Y esto viéndolo acá. No voy a modificar los ejes porque no vale la pena, solamente es para que vean qué es lo que pasaba. Y esto lo vamos a ver en ejercicios más adelante también. ¿Y qué creen que va a pasar con la relación de Parseval? ¿Va a seguir igual o no? ¿Sí? No debería. No. Debería ser igual. A ver. Sigue siendo lo mismo. Se sigue cumpliendo. Para que lo tengan en cuenta. Esto es una ley de vida, se tiene que cumplir siempre si calculamos las cosas bien, por más que haya fuga espectral. Pero tienen que evitar esto tomando ciclos completos. También fíjense una cosa. ¿Dónde está? No, nada. No, sigue estando bien.
voy a comentar esto y se los dejo ahí. Se deja acá. Considerando 2 ciclos completos. Ciclos incompletos. Y bien, creo que ahí eso sería todo del ejercicio 1. Y bueno, si no tienen duda, vamos al ejercicio 2, que es bastante parecido, pero con una señal un poco diferente. Vamos a hacerlo. El ejercicio 2 nos dice, considerando la señal x de n igual a 2 más 2 coseno de pi n sobre 4 más coseno pi n sobre 2 más 0,5 coseno de 3 pi n sobre 4. Calcular el espectro de densidad de potencia de FFT. Entonces, para esta, vamos a decir, supongamos que quiero tomar varios periodos. Para hacer eso no vamos a tomar, digamos, un n, que voy a llamar n2. Solo vamos a tomar hasta 10, tomemos un poco más. Yo tomo hasta 50 y vemos qué pasa, cuántos periodos tomamos. Para ser un poco más rápido, definí esta función, x de n, de esta forma, que le llamo x2, 2 np coseno pi, como ya sabemos hacer. Y graficamos nuestra función para ver qué forma tiene. Con stem, de nuevo, porque estamos con n. Y nos da esto. Fíjense que empieza acá, con este valor mayor a 5, y acá vuelve a empezar. O sea, el periodo llega hasta acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 puntos más. Esto ya nos está diciendo que estamos tomando, con esta cantidad de n, de 50, estamos tomando ciclos incompletos. Entonces, deberíamos esperar a obtener una fuga espectral. Entonces, calculemos a ver si nos da. El FFT de x2, dividiendo acá por el tamaño de n, que le llamé n2. Y acá vamos a definir, ¿se acuerdan que del ejercicio anterior, que después del h, ¿dónde dice el h? Me perdí. Después del h, definimos el vector horizontal con p. Bueno, hay otra forma de encararlo, que es con la frecuencia relativa, con omega, que le llamo omega 2. Es lo mismo, porque tiene que tener sí o sí la misma cantidad de elementos, eso no podemos escapar de eso, porque a la hora de graficar nosotros vamos a hacer, por ejemplo, plot o stem, W2, H2, y tienen que tener la misma cantidad de elementos. Y eso lo voy a hacer con un linspace. Que si se acuerdan, en el linspace, lo que hacíamos nosotros era definirle el inicio. Ya voy a cambiar, solamente para que lo vean. El inicio, el final, y la cantidad de puntos que quería que tenga. Lo voy a dejar acá. Entonces, el inicio, yo quiero que sea 0. El final, como estamos hablando de omega, quiero que sea hasta pi. Y la cantidad de puntos, quiero que sea len n2. Len n2. ¿Está bien? Y por las dudas, len h2
y len W2. Ahí está, los dos tienen 50 puntos. Entonces sí podemos sí lo vamos a poder graficar. Y si lo graficamos con stem, ¿se acuerdan que ¿qué nos pedía el punto? El espectro de densidad de potencia, eso es el módulo, graficar el módulo básicamente. Y acá lo que hago es hacerlo así. Sería lo mismo que decir esto. Módulo igual a valor absoluto de H2 y lo pongo acá. Se los dejo así, por la duda. No sé llamarle módulo 2 para que no cambie con el otro. Igual no se va a cambiar porque lo estoy definiendo de nuevo, pero ahí está. Tenemos la señal y vemos que sí estamos teniendo fuga espectral. Esto justamente porque decidimos tomar 50 puntos, no estamos tomando ciclos completos. Si ahora nosotros cambiamos esto y tomamos ciclos completos, esto no quiero borrarlo porque quiero que lo tengan ahí. Sería así. Lo mismo, esto tenía 2 puntitos de más, entonces le voy a sacar 2. 28. Y el resto lo mismo. Acá. Ahí están los ciclos completos. Después de este punto seguiría este. Y empezaría un ciclo más. Esto. Lo voy a poner así nomás. Sin cambiarle nada. El módulo. Y gráfica de nuevo. Y ahora que sí estamos tomando ciclos completos, nos tiene que quedar así. Para que no haya fuga espectral. ¿Se entendió? Jera, o sea que vos es a ojo, o sea, graficas en la primera vez cuántos puntos de más tenés y después los volvés a hacer. Así es. Casi siempre a la hora de, o sea, en mi experiencia, casi siempre a la hora de encarar un ejercicio, no está mal que hagan un primer intento a ojo para ver qué les da. Si yo no tengo idea de qué forma va a tener la señal, hasta dónde va a ser el periodo, pruebo un valor, veo qué me da y lo ajusto. Si, por ejemplo, ustedes hubieran hecho esto acá, o hubieran puesto 100, por ejemplo, porque realmente no tienen idea de cómo va a ser. Y ven que les da esto, y dicen, bien, veo que se está repitiendo mucho antes, entonces voy a tomar muchos puntos menos. Capaz que tomando 10 ya es suficiente. Y sí, ya sería suficiente. Le tendría que quitar estos 2 para tomar un periodo solo. Y va a estar bien. O si quieren poner 2 periodos o 3 periodos, siempre y cuando sean completos. Este no me acuerdo si es el segundo o el primero. Este es el primero. Este era 50. Pero sí, es como que la primera aproximación es a ojo y después lo pueden modificar. Siempre y cuando terminen respondiendo a la consigna, que es obtener el espectro de densidad de potencia. Acá, por ejemplo, ni siquiera pide que evitando tomar ciclos completos para evitar la fuga espectral. Entonces, si el enunciado dijera esto y ustedes se quedaran solo con esto, también estaría bien, porque están obteniendo el espectro, pero de la señal sin tomar los ciclos completos. Pero siempre que puedan y se den cuenta, háganlo así y agreguen, elijo tomar un ciclo completo, entonces elijo tomar 6 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo hacen acá de nuevo y queda así. O no lo hacen de nuevo y lo modifican antes, pero aclarando que toman ciclos completos. Justificando, digamos, justificando que toman tal rango, este rango, por ejemplo, para considerar ciclos completos, para considerar 6 ciclos completos, en este caso. Pero si tomaran 2 ciclos completos, 3 o 1, igual va a estar bien. ¿Se entiende? Sí, se entendió, gracias.
Nada de nada. Creo que después tenemos el punto B, que es evaluar la potencia de la señal. Esto es verificar la relación de Parseval. Que no sé si quieren que se lo deje como tarea. Es lo mismo. Sí, eso va a quedar como tarea. ¿Ve? Porque es lo mismo que el ejercicio 1. Y listo, ahí estaría el ejercicio 2. Cualquier cosa consulten, dejo de compartir si pasamos al 3. Bueno, el ejercicio 3 nos pide encontrar y graficar el espectro de módulo y fase de las siguientes señales y nos dan ahí 6 señales. Por el tiempo que tenemos y porque es prácticamente repetitivo, y más con lo que ya vieron en el punto 1 y 2, vamos a hacer solo 2 apartados, como para ver cómo lo trabajamos, y el resto va a quedar para que practiquen. Entonces, bueno, arranquemos. Vamos a hacer el apartado A. Fíjense que en el apartado A nos dice que x de n es A al valor elevado al valor absoluto de n, y nos dice que el valor absoluto de A tiene que ser menor a 1. Como no nos está dando un valor específico de esa A, entonces lo vamos a adoptar. Y bánqueme que mi compu está medio trabada. Ya se va a escribir. Ahí va. Y vamos a tomar como 0,5. Vamos a definir nuestro n. Le vamos a llamar n3 por las dudas. Y a esto lo vamos a definir como un arreglo entre 0 y 15. Valores aleatorios también. Entonces, nuestra señal, que va a ser x3, va a ser igual a A elevado al valor absoluto de n3. Bien. Teniendo ya definida la señal, entonces graficamos. Esto simplemente para hacer más grande el gráfico. Estamos trabajando con muestras. Ya explicó Gerardo por qué utilizamos STEM, y si usan plot, recuerden ponerle la marca. Acá le ponemos el nombre a los ejes. X3CN. Y para que no salga leyendo abajo, bien. Fíjense que ahí tenemos nuestra señal. Ahora, la consigna nos dice que grafiquemos el espectro de módulo y fase. Entonces, había dos maneras de calcular, de hacer esto, que ya las explicó Gerardo recién. Una es utilizando las herramientas de SciPy, esta FFT, lo vamos a calcular de esa forma.
Entonces tenemos FFT de X3, que es nuestra señal, y lo dividimos en la longitud de N3 para normalizarlo, y definimos nuestro omega en frecuencias relativas como una función del Lie space, que podemos tomarlo. Como son frecuencias relativas, recordemos que van entre menos un medio entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, o entre 0 y pi. Podemos tomarlo de cualquiera de las dos formas. Entonces, de 0 y pi, y le decimos que la cantidad de puntos que tome sea la del vector de N3, de la longitud de N3. Bien, ahí ya hemos calculado, y ahora vamos a definir el módulo, vamos a usar el ciclo for para usar la función esta CMAT polar. Sí lo usaste, Gerardo, ¿no? Bueno. Sí usaste el CMAT, el polar, ¿verdad? Sí, polar. sí. Bien. No me acordaba, perdón. Bien, entonces definimos nuestro vector de ceros que tenga la misma longitud de n para el módulo y para la fase. Y ahora creamos nuestro ciclo for. Entonces, para cada i en n3, vamos a calcular al mismo tiempo el módulo y la fase. Como CMAT polar de nuestro H. Bien. Y una vez que lo calculamos, nos queda graficar. Entonces, copiamos el gráfico de arriba, si no perdemos tiempo. Y acá vamos modificando. Acá vamos a graficar para que les quede, como lo venían trabajando en la teoría, que quede el módulo de un costado y del otro la fase. Entonces acá vamos a poner un subplot, donde vamos a indicar la cantidad de filas, de columnas y lo que va a tener el primer gráfico. Acá vamos a graficar nuestro W, y acá el módulo, mod 3. Bien, acá podemos poner el título. Espectro de amplitud. Ay, se clavó. Vale. Ay, perdón, se me clavó el teclado. Mira. Va de nuevo. Bueno, no le vamos a poner el título, ya después se lo pongo y se lo... Para cuando les carguemos las cosas, directamente vamos a poner acá omega, y acá vamos a tener el módulo y ahora tenemos que graficar el otro subplot, que va a ser 1, 2, 2.
Listo. Y acá en vez de ir el módulo, va a ir la fase. Fíjense, acá nos queda el módulo y la fase, ¿sí? El espectro de amplitud y el espectro de la fase. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Gaby. Bien. Sigamos entonces. La otra forma es trabajar, como lo venían haciendo en clase, y como explicó Gerardo también en el primer punto, con la función de la cátedra, la función espectro. Entonces, acá nosotros vamos a definir nuestro n, que tenga la longitud de n3. Vamos a definir C como espectro de nuestra función y nuestro contador en frecuencia como un arreglo que tenga la longitud de n3. Bien. Entonces ya tenemos definido esta parte y si vemos C3, nuevamente, bueno, acá no tenemos valores muy chiquititos en la fase, pero apliquemos la máscara que ya había aplicado Gerardo, como para que quede completo. En la parte real, 3 le vamos a llamar porque venimos trabajando con 3. Esto es DC3 real. Menor a 0,01. Vamos a copiar. Pegar. De la parte imaginaria. Y acá también. Y vamos a decir que C3 de la parte real. Fíjense que es bastante, entonces, una vez que entiendan cómo hacerlo al ejercicio, el resto es bastante mecánico. Tienen que prestar atención a cómo definen las funciones y bueno, ir aplicando después directamente todos los pasos. Tres, 0. Bien. Y ahora nos quedaría graficar nuevamente y nos debería dar lo mismo que arriba. Entonces copiemos el gráfico. Y ahora, en lugar de tener W, vamos a tener nuestro P3. Y acá vamos a tener el módulo de C3. Y después abajo, también va a ser P. Acá le vamos a poner la amplitud. En realidad sería como un título, ya después se los corrijo bien. Estamos medio cortos de tiempo. Y acá ponemos el ángulo de S3. Y acá sería el espectro de fase. Y fíjense que nos quedó lo mismo, ¿sí? Con una forma y con la otra. Entonces,
Una es un poco más teórica, la otra es más práctica, con una herramienta que directamente hace los cálculos, pero pueden usar cualquiera de las dos maneras para trabajar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Gaby, ninguna. Bien, perfecto. Como nos quedan 15 minutos nada más, y lo que les venía diciendo que el proceso es bastante mecánico, igual cuando les carguemos la página de Jupyter en la fase, les voy a cargar el otro ejercicio también, el otro apartado, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Es plantearla a la ecuación de la señal, tengan cuidado con eso, y no tienen nada que no hayamos visto en lo que venimos trabajando en todos los prácticos, ¿sí? Acá tenemos la función escalón, acá también está la función escalón, un poco más compleja, con otra amplitud, pero no es nada que no lo puedan plantear. Entonces, pasemos al punto 4, que es un poco más largo. Y cualquier cosa después, a medida que lo vayan haciendo, pueden ir consultando, si surgen dudas. Entonces, ahí les muestro el punto 4. Bien, fíjense, acá nos dan una función de la presión, PDT, representa una señal de presión arterial, la cual está definida de la siguiente forma, y le resulta familiar. Del TP1. Bien. Entonces, vamos a plantearla bastante parecida a lo que hicimos en el TP1, pero con algunas diferencias en cuanto a los tiempos, ¿sí? Nosotros ahora estamos trabajando con tiempos discretos. Entonces, hagamos primero, acá lo tengo ya definido, a ver, esperen que la busque, a las constantes. Acá. Bien, entonces ya tengo acá definidos los valores. Y fíjense que acá en el práctico, que no les pegué entero el punto, nos pide que muestremos la señal con una frecuencia de muestreo de 200 Hz y que grafiquemos PDT y PDN. Entonces, no era eso, era esto. Ahí. Entonces nos está dando una frecuencia de muestreo de 200 Hz. La definimos ahí. Y ahora vamos a definir nuestro vector de tiempo. ¿Sí? Podemos hacerlo de dos maneras. Una es usando la función linspace, y diciendo, a ver, como estamos trabajando con tiempos discretos, nosotros vamos a tener que decidir primero cuánto tiempo queremos muestrear. Entonces, vamos a muestrear, supongamos, por 5 segundos. ¿Sí? Entonces, nuestro tiempo para tomar las muestras va a ser de 5 segundos. Ahora, nuestro arreglo va a ser una función linspace que vaya desde 0, nuestro valor inicial, nuestro valor final va a ser este tiempo, pero como estamos tomando el 0, ya vamos a ver por qué, vamos a restarle acá una muestra, y ¿cuántos puntos va a tomar? El tiempo por nuestra frecuencia de muestreo. Veamos un poco qué es todo esto. Nuestro tiempo por la frecuencia de muestreo, fíjense, nos está dando nuestro n, esto vendría a ser nuestro n, y tenemos 1000 muestras. Con eso vamos a trabajar. Entonces estamos diciendo que este arreglo, este vector, tome 1000 muestras
que vayan entre 0 y el valor del tiempo, que serían nuestros 5 segundos, menos una muestra. Si lo vemos a este vector, a este arreglo en realidad, no es un vector, fíjense que tenemos 0, 0,005, 0,01 y así vamos tomando cada 5 milisegundos una muestra, ¿sí? Hasta 4,995. Fíjense que todas las muestras se toman cada 5 milisegundos y está tomando el 0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no ponemos no le restamos esa muestra? Fíjense que el muestreo no es uniforme, ¿sí? Tenemos entre 0 y 5, pero está tomando cualquier valor entre esos dos. Entonces acá vamos a dejarlo como menos 1 sobre Fs. Esa es una forma de trabajar. La otra es determinar nosotros cuál va a ser nuestro n, con cuántas muestras queremos trabajar. Supongamos que queremos trabajar con estas 1000 muestras y nos están dando una frecuencia de muestreo de 200. Entonces, nuestro tiempo va a ser las 1000 muestras sobre, perdón, no es así, los voy a confundir. Ya les digo bien cómo es la otra forma. Vamos a definir nuestro vector n, que va a ser un arreglo que vaya de 0 a este n, que son las muestras que nosotros decidimos, con las que decidimos trabajar. Le pongo n porque, bueno, son las 1000 que tenemos acá arriba. Y ahora sí, nuestro tiempo, T1, va a ser igual a n sobre nuestra frecuencia de muestreo, que es la transformación que hacíamos para pasar de tiempo discreto a tiempo continuo, ¿se acuerdan? Bueno, esa sería la otra forma de trabajar y fíjense que también nos da el mismo resultado. Un arreglo que va de 0 a 4,995, con muestras que están cada 5 milisegundos, y son 1000 muestras. ¿Sí? Bueno. Ahora ya tenemos definido nuestro vector y vamos a definir la señal, que es exactamente igual a como lo hicimos en el práctico 1. Esto lo vamos a dejar como comentario para que no se mezcle. Lo vamos a borrar. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Bien. Sí. Ok. Entonces, ahora para calcular, para definir la señal de presión, nosotros usábamos un ciclo for. Entonces, generamos primero nuestro vector vacío. Que va a tener la longitud de nuestro n. Y acá, si nosotros vemos, tenemos 1000. Y no, sí, usé P3. Ok. Y ahora vamos a crear el ciclo for. Vamos a decir que para cada i en n, lo he definido el n, vamos a tener c i igual a c más la sumatoria
de A por el coseno de, le llamamos omega, bueno, las constantes tenemos definidas acá. Bueno, acá tenemos la sumatoria de A sub I por el coseno de omega sub I. O sea, omega es este arreglo, A es otro arreglo, a phi le llamamos O, que es otro arreglo, y bueno, y C que está definida acá como 80. Y la frecuencia de muestreo. Entonces, omega por T es menos O. Ahí está. Ahora la grafiquemos. Y ahí está, nuestra señal. Entonces, acá la tenemos en función de n. Bien. Y nos pide el TP que grafiquemos en función de n y en función de t. Entonces, ahora graficamos en función de t. Y nos queda exactamente lo mismo, lo que sí va a cambiar es, fíjense que uno está en función de las muestras, tenemos de 0 a 1000 en el eje de las X, y el otro de 0 a 5 segundos, que es el tiempo que habíamos determinado. Ahora, nos pide encontrar y dibujar la transformada discreta de Fourier de PDN, y nos pide que adoptemos valores de tiempo y de frecuencia cardíaca para que la cantidad de datos muestreados correspondan a ciclos cardíacos completos. ¿Qué pasaba si no tomábamos ciclos completos? Lo explicó Gerardo recién. Teníamos la fuga espectral. Bien. Ah, Ok. Entonces, si nosotros tomamos, fíjense que acá cuando definimos los valores, hemos tomado una frecuencia cardíaca de 90 pulsaciones por minuto, ¿sí? Entonces tenemos 1,5 Hz. Si nosotros hubiésemos tomado una frecuencia de 60 Hz, de 60 pulsaciones por minuto, tendríamos 1 Hz. Y nosotros estamos tomando 200 muestras por ciclo. Entonces, en un ciclo teníamos 200 muestras. Ahora, en un ciclo y medio, nosotros tenemos 200 muestras. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos ahora, con una frecuencia de 1,5 Hz, estamos teniendo 200, en un ciclo y medio, digamos, tenemos 200 muestras. Entonces, no vamos a tomar ciclos completos. En un ciclo, nosotros vamos a tener, esto es por regla de 3, vamos a estar teniendo 133,33 muestras.
Y eso no puede ser porque estamos trabajando con tiempos discretos, ¿sí? No podemos tomar 133,33 muestras. Entonces, lo que vamos a hacer acá, para tomar ciclos completos, es, bueno, cambiar, digamos, la cantidad de muestras. Vamos a tomar 400 muestras. Pues fíjense que tomando 400 muestras, nosotros estamos abarcando 3 ciclos. Estamos tomando acá 3 ciclos completos. Ya les voy a dejar también bien el detalle de la deducción esa. Pero créanme que es así. Entonces, ahora tenemos que calcular el espectro, que lo podemos hacer directamente con la herramienta esta de HFPT. Vamos a tener acá DP, pero estamos tomando solo 400 muestras. Entonces, vamos a indicarle que solamente calcule el espectro en las primeras 400 muestras. Bien. Y acá vamos a dividir en la longitud de P, pero teniendo en cuenta las 400 muestras. Ya calculamos el espectro, ahora tenemos nuestro vector de frecuencias. Que va de nuevo de 0 a pi, o entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, hasta la longitud de P, pero limitado entre 0 y 400. Y ahora graficamos. Tenemos W, el módulo de H, otro. No le voy a poner todos los límites por la hora. Y fíjense que nos da el espectro de esta manera. Entonces, si lo limitemos, como para verlo más claro, vamos a limitarlo entre 5 y 0,5. Y vamos a limitar, fíjense, este valor que está acá es el de la componente continua, entonces lo vamos a, como es mucho más grande que los otros valores que tenemos, también vamos a limitar el eje Y. Que vaya entre 0 a ver, tomemos más valores acá. Fíjense que ahí están los componentes de frecuencia de nuestra señal. Y bueno, y este es el de continua, que ahí nos queda cortado, sí, truncado en su amplitud. Bueno, con eso ya completamos lo que es el apartado B. Encontrar y dibujar la transformada discreta de Fourier y tomando los ciclos completos. En el punto C, que no les estoy mostrando, nos pide adoptar valores de tiempo y frecuencia, de modo que la cantidad de datos muestrados no correspondan a ciclos completos y que volvamos a obtener la transformada. Eso voy a dejar para que lo hagan ustedes. Pueden tomar cualquier valor de frecuencia o de la cantidad de muestras, de modo que
no tengamos ciclos completos, y calcular de nuevo el espectro y fijarse qué pasa. El resultado debería ser similar a lo que ya explicó Gerardo, de observar la diferencia de fuga espectral que van a empezar a notar en estos sectores. Y después en el punto D nos pide contaminar la señal con un ruido de línea de 50 Hz de baja amplitud, muestrearla con 200 Hz y obtener los espectros. Entonces, les voy a mostrar cómo hacer esa parte de contaminar la señal, y el resto es prácticamente lo mismo, entonces también les va a quedar como tarea, pues ya estamos pasados de hora. Entonces, para poder contaminar la señal con un ruido, primero vamos a tener que generar este ruido, que llamemos así. De baja amplitud nos dice, entonces podemos ir probando. Se le vamos a poner una amplitud de 1. Y vamos a decir que es una señal senoidal. 2, ¿sí? Por F, que nos dice que es un ruido de 50 Hz, por el tiempo ya teníamos definido. Entonces, nuestra nueva señal va a ser P más el ruido. Y si la graficamos, fíjense que bueno, ahí se nota un poquito el ruido, y si le ponemos 2 capas se nota un poco más. Bueno, algo se nota. Pueden aumentarle un poquito y probar. Y de ahí calculan nuevamente el espectro y se fijan cuál es la diferencia con el anterior. Eso es todo lo de ese punto. Y en el último punto nos pide muestrear la señal con otra frecuencia de muestreo y hacer exactamente lo mismo. O sea, muestreamos en lugar de 200 Hz con 70, con 80 y obtenemos los espectros, ¿sí? Para cada una de estas frecuencias. Y después comparar entre uno y otro qué es lo que pasa. Como ya son las 9:10 casi, y es todo repetitivo, o sea, hay que pensarlo, pero a los pasos lo tienen. Entonces, trabájenlos y nos van consultando en la semana. El punto 5 es exactamente lo mismo que el 4 con otra señal. O sea, tienen bastante para practicar. ¿Alguna duda? Gaby, ¿podés fijarte de nuevo cuando contaminabas la señal con ruido? Sí, ahí voy. Sí, me fijo. Ahí está. Ahí cambia el más, 3 más por un por. ¿Acá? Ahí para que se vea. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí van cambiando el valor de 3 y cambia la importancia que tiene el ruido en la señal. Ya lo veamos, le pongamos un 5. Sí. Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? No por ahora. ¿Consulta o a nivel virtual? No tenemos un horario fijo. De última ya lo fijamos, lo charlamos ahora con Gerardo y les avisamos por la página. Sí, tenía pensado charlarlo ahora con Gaby, después le estamos diciendo si definimos un horario. Sí, sí. Ok. Bueno, si no tienen consultas, ya eso es todo por hoy. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.